Muy bien, en Mapuchito Noticias vamos a dialogar con uno de los referentes de la política argentina desde hace tantísimos años, un hombre que ha tenido cargos públicos importantes desde haber sido electo a través del voto popular y también haber ocupado cargos en distintos gobiernos nacionales, y si hablamos de eso, hablamos del peronismo, y me estoy refiriendo a quien tiene masa crítica, tan necesaria en estos tiempos de la vida argentina, donde es necesario, se requiere, es valorable que haya gente que nos ponga sobre la mesa ideas claras, aunque pensemos distintos, pero que nos permita abrir la cabeza y pensar diferente. Me estoy refiriendo a Julio Bárbaro. Julio, le agradezco que me haya atendido. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, bien. Bueno, lo hemos convocado porque en principio quisiéramos tener alguna referencia, sabemos de su pensamiento crítico y su análisis de la actual política nacional, y que llama usted una reflexión de cómo ve encaminado este actual gobierno desde estos días que está llevando la administración Milei desde el pasado 10 de diciembre a la fecha. El gobierno anterior fue realmente nefasto y eso lo sufrimos todos y es indiscutible. Fue un gobierno de pequeñez, un gobierno egoísta, un gobierno que realmente no tenía posibilidad de ser defendido. Y esto nos trajo a Milei, que hasta el momento, bueno, se comporta como un ensayo de una rara visión económica que no se ha probado en ningún país del mundo. Eh, yo, concretamente, cuando veo, hay cosas en las que estamos todos de acuerdo, el kirchnerismo había expandido los empleos públicos a niveles insoportables, todo esto está fuera de discusión, pero digo, el planteo de mi ley es exagerado en todo sentido. Si usted dice subió la nafta 4 veces, las petroleras daban pérdida y en ningún momento el salario ni la jubilación. Lo que está haciendo es una fractura, una concentración económica mayor. Hay una gran cantidad de humildes que esperan en él y está bien que así lo hagan porque el kirchnerismo fue tan nefasto que dejó al humilde enojado con el Estado, con el estatismo, con el Estado usado por la burocracia. Pero esto no tiene salida. El empobrecimiento de la sociedad es total. Y no va a tener el cuento de los brotes verdes que hacía Macri, o el cuento del rebote y la B corta y toda esa payasada que dice, realmente no existe. Y lo que existe sí es el empobrecimiento. Ujú. Ahora, Julio, si bien es cierto, como usted bien apunta, el kirchnerismo quizás llevó adelante en su máxima expresión ese modelo que a la gente le enoja, que la gente no quería, pero también de alguna manera, a un cierto punto, quizás la política en estos últimos 40 años de democracia fue contribuyendo cada uno en su justa medida o en su forma a llegar a este estado de situación. Sí, claro. Yo fui diputado con Perón Sí. y la etapa, ¿no? El peronismo, la etapa con Lanuse, con Onganía, con las dictaduras o Frondizi o Ilia, yo me crié en una Argentina que tenía el 4 o el 5% de desocupación. No tenía deuda externa. La deuda externa la hace primero la dictadura y después Mauricio Macri. No tenía inseguridad. Y no tenía un solo necesidad de subsidio. No había un subsidiado. Pero no era por el peronismo, yo no podemos discutir como estúpida peronista radical y no, no. La Argentina, en todas sus versiones, hasta el 76, fue un país integrado. País que fabricaba locomotoras, fabricaba aviones, exportaba motores. Terminamos con un kirchnerismo que importó durmientes, ¿no? Claro. Digamos, la industria fue sustituida por los bancos y los bancos, mire qué casualidad, no dan crédito, son bancos que no dan crédito. Yo que toda mi vida fui un pequeño productor, tenía crédito de 100, 150 mil dólares, hasta la dictadura, y después un poquito, y después ya me fueron sacando y nos dejaron. Es decir, la destrucción es la idea de la concentración. Hasta los kioscos son cadenas bancarias hoy. La verdulería, la panadería, las carnicerías. Esa concepción de destrucción del país para dejarlo en manos de pocos
Yo le decía a Mauricio Macri, cuando hablábamos, no volvería a hablar con él, que cada farmacia que avanzaba farmacéutico era un clase media que degradábamos a clase baja. Seguro. O sea, yo quiero el capitalismo, pero con dispersión. Capitalismo con concentración es destrucción de la sociedad. Ahora, esto no lo quieren escuchar, no les gusta, pero es así. ¿Qué quiere que les diga? Es absolutamente así. Te va a Europa y el pequeño comerciante existe, tiene vigencia. Mire, yo siempre hago una síntesis que es la siguiente. La Argentina fue reflejo de Europa hasta el 76. ¿Cómo es Europa? Con todos sus ciudadanos integrados, con salud y educación para todos. Del 76 en adelante se enamoró del modelo Estados Unidos. ¿Cómo es Estados Unidos? Es el país más rico del mundo, donde los pobres no tienen ni salud ni educación. Obama no pudo dar salud para todos porque les parecía... O sea, la riqueza no es de todos, la riqueza es de los de arriba. Y el país sirve, la riqueza sirve si se distribuye. Si no, medir una riqueza que no se distribuye, los jeques árabes no me interesan, a mí a usted tampoco, ¿no? Seguro, tal cual. Ahora, Julio, también el país ha tenido, y no sé cómo lo ve usted a esto, pero durante 40 años la degradación de la política, por un lado, muchas veces degradada por el mismo sistema del político que vive de la política. Después estamos casi en cuarta generación de gente que ha estado acostumbrada a ser asistida por el Estado, que no conocen la posibilidad del trabajo, muchos porque no lo tienen y otros porque se han acostumbrado a eso. Mire, yo tengo que decir, el último intento de hacer política digna fue Raúl Alfonsín. Uh-huh. Yo acompañé a Menem, tuve 2 años, me fui porque era un saqueo. Menem, estos Menem que hoy reivindican, Menem destruyó el ferrocarril, no lo hizo nadie en el mundo, no se conoce otro caso en el mundo. Yo viajé a La Quiaca y a Bariloche en tren. Menem, por hacer unos pesos con los fierros, lo vendió. Lo que hizo de destrucción Menem, Cavallo y compañía fue brutal, porque vendimos todo lo que vendieron. Las empresas, la luz, el gas, eran de todos. El cuento de la privatización fue para la coima. Te la doy, te doy el subsidio y me devolves un pedazo. Uh-huh. Bueno, y ahí o sea, no fue privatizar lo que... Porque si usted privatiza y da ganancia, bueno, es una cosa. Si usted privatiza y da pérdida, porque usted el subsidio si lo da a un amigo al cual le entrega la empresa, porque le devuelve un pedazo. La corrupción se inicia con el Turco Menem, después se profundiza con Néstor, con Macri llega la deuda externa. Yo me acuerdo el personaje nefasto que decía la única virtud de Cristina Kirchner es que no dejó deuda, Duhovne, entonces él se deudó 47.000 millones. La destrucción de la Argentina fue Menem, Kirchner, Macri. Bueno, Alberto Fernández ni lo anoto porque no da para tenerlo en cuenta, digo, claro. No sirve ni para ejemplo. Pero porque el kirchnerismo fue la reivindicación de nada, porque yo fui amigo de Néstor y Cristina. Néstor y Cristina, digamos, en algunas cosas hizo bien Néstor cuando eliminó la deuda con el Fondo Monetario, pero Néstor privatizó YPF, el miembro informante se llamaba Oscar Parrilli, y de eso no me puedo olvidar. Y los derechos humanos terminó siendo la reivindicación del guerrillero por encima del trabajador. Y eso fue una deformación de la historia. Tal cual. Ahora, muchos ponen en un pie de igualdad a Cristina con Néstor. En realidad no es lo mismo, y Cristina heredó parte del pensamiento de Néstor, pero que lo ejecutó siendo casi una mala copia. Néstor y Cristina, yo, a ver, tengo más de 100 cenas o charlas con ambos. O sea, la idea de Néstor, Cristina heredó. Cristina se creyó más izquierda y revolucionaria y creyó que le tocaba lo de Maduro y todo este grotesco. Néstor tenía una cosa importante que era sostener el déficit gemel, sostener la economía más o menos en lógica. Cristina eso lo perdió totalmente, y después la corrupción estaba institucionalizada.
y los nombramientos. La Cámpora fue una de las payasadas más grandes que se dieron en Argentina, no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con el acomodo de militantes que dicen ser militantes, ninguno de ellos. A Rucci lo mató los montoneros, ¿cómo voy a reivindicar? Digo, yo lo conocía a Cámpora, pobrecito, no daba pa' prócer. Ujú. Julio, también otro de los temas que mucho se habla se pone en carpeta en estos tiempos y que tiene que ver precisamente con esto que ha ocurrido. Uno tiene la sensación de que Cristina, Néstor y de ahí para atrás muchos reivindican a Perón, pero porque les conviene, no porque lo practican o lo conocen. Mire, ayer le contaba a una persona conocida que un día, mire, yo era diputado y era amigo del ministro Gelbar, y un día viene Gelbar y yo me veo sonriendo, me lo cruzo, le digo, don José, ¿de qué se ríe? Éramos muy amigos. Me dice, le acabo de decir a Perón, general, me estoy haciendo peronista. ¿Y sabe qué me contestó don José justo ahora que yo dejé de serlo? Y no era una metáfora, era una cosa en serio, pero no quería que el peronismo siguiera como negocio, como el truquito Menem robando milanesa. Los Menem son la mediocridad en personas, sin una idea. Milei lo reivindica. El problema han salido de la política para ocuparse de la economía. No hay países del mundo donde los economistas sustituyan a los políticos. La política mira el conjunto de la sociedad. La economía, lo de Milei es triste, pelear la pavada que le dice al presidente de Colombia. Pobrecito, si el otro fue guerrillero, la verdad es que se arriesgó la vida por su pueblo. ¿Qué hizo Milei? Nada más fue empleado de los ricos, cadete de los que tenían plata, que es lo que sigue haciendo. Entonces, es triste. Uno lo ve a Lula en silencio, mirarnos como en una decadencia sin pausa. Después hay mucha gente que siente que por miedo al kirchnerismo es un sostén de Milei, eso es cierto. Ahora, el empobrecimiento es brutal. Seguro. Usted estuvo en el último cumpleaños de Perón, ¿verdad? Yo estuve en el último cumpleaños del general, pero éramos 4 charlando con él, Sí. en un largo diálogo de más de 2 horas. Ajá. ¿Y qué recuerda de ese momento? No, yo recuerdo que Perón quería el patriotismo, no el peronismo. Uh-huh. Siempre lo planteó, no, el peronismo, esto que plantea Moreno, de ortodoxia, todo pavada. Perón quería el patriotismo, la Argentina tiene que ser patria. Entonces hay patriotas radicales, liberales, conservadores y peronistas. Y hay antipatrias de todas las versiones. Con ponerme un sello de peronista o de radical o de liberal no soy ni patriota ni nada. Es decir, la Argentina tiene vocación colonial en un montón de empleados de tipo descerebrado. Si no tenemos burguesía nacional, eso que tiene Brasil, eso que tiene Chile, que es amor a su patria. Los humildes chilenos aman a Chile. Los humildes brasileños aman a Brasil. Nosotros, qué sé yo, la historia nos regala un papa y salen los ateos a gritar que no les gusta. Nosotros estamos enfermos de imbecilidad. Uh-huh. Bueno, usted pone un claro ejemplo de Brasil, ¿no? Y si uno lo lleva a algo que por ahí es muy caro a los sentimientos de la gente, como es la cuestión deportiva, que a veces, bueno, el fútbol ocupa un plano importante y el automovilismo otro tanto. Si usted mira con un claro ejemplo de esto, es el amor de Brasil por Ayrton Senna, a pesar de que ya no está vivo y lo idolatran en todo el mundo, y Brasil lo tiene como un héroe prácticamente, y en Argentina bastardeamos a un tipo como Carlos Reutemann, que fue un excelente piloto de Fórmula 1, que lo único que no logró fue un campeonato, pero un tipo respetado y querido en todo el mundo. Más bien, pero bueno, porque hoy yo leo La Nación y te saca artículos buenos, pero hoy leo un bobo de esto que dice el gol de la mano de Maradona. La estupidización son estúpidos. Los ingleses nos han destruido toda la vida, nos han aplastado, es un pueblo que con nosotros no tuvo perdón y le metió el gol con la mano. Es una cosa, son unos moralistas de cuarta. Entonces, creo que nosotros ni decir cómo nos peleamos con Maradona o nos peleamos con el Papa, nunca reivindicamos. No, y le dábamos importancia a algunos estúpidos que decían que no, que venía el ateísmo. La religión es algo que debe ser respetado, uno puede creer en Dios o no. Yo soy creyente y amigo del Papa, pero uno lo que no haría jamás es creerme superior a un ateo.
Entonces, hay un periodista medio idiota de Clarín con el cual me dejé de saludar porque él cree que ser amigo del Papa es negativo. Entonces, me dejó él de saludar, pero el tipo cree que es por ser ateo superior, pero y fuimos amigos durante muchos años. Digo, son cosas de la vida, ¿qué le va a decir? Es así, somos un país donde, yo me acuerdo siempre una frase que creo que era de Víctor Hugo, que decía, cuando la sombra de los enanos veáis agigantar es que se acerca el final, y acá los enanos andan con zanco, ¿no? Hablamos desde el punto de vista moral, ¿no? Sí, sí. Ahora también uno dice, y cuando uno habla con usted, tengo amistad con Freddy Storani, usted es un hombre que reivindica mucho a Antonio Trócoli, y lo que le quería reflexionar es esto, la política ha perdido hombres como, o por lo menos no tiene ese protagonismo que deberían tener esos políticos ideológicos que reivindican al partido político como pilar de la democracia. Hoy tenemos muchos que son gerentes de la política, que no es lo mismo. Son gerentes, toda esta generación de los Monzó, de los Mazón, de todos esos pibes que son gerentes, no tiene Freddy Storani es un caballero, como lo es Casella, como lo es el Changuí Cáceres, estoy hablando de los radicales, los peronistas también tenemos mucho de eso. Digo, hay gente, los militantes en serio, yo escribí un libro, 3 periodistas hicieron entrevista larga con Jorge Rulli, y un hombre que, el militante es el que entrega la vida por una causa. La Cámpora no tenía militante, tenía empleo público, esto es otra cosa. Pero bueno, yo tengo 82 años y la política la adoro y no, los economistas me pudren, tengo un gran desprecio por los Menem y los Cavallo, y lo digo así porque son parte de lo peor que le pasó a la Argentina y lo siguen reivindicando, porque no tenemos burguesía industrial. Si los ricos no defienden al país, mire, después de Menem y Cavallo, las reuniones de empresarios eran todos con gerentes extranjeros. Claro. Esa idea del inversor extranjero viene pegadita a la palabra inversor extranjero. La guita de acá se la llevan. Compran en Miami, en Punta del Este. Y después dicen que tiene que venir el inversor extranjero. Porque ellos, las que ganaron acá, no es este tipo que ganó y se fue a vivir a Uruguay, todos se van a vivir a Uruguay, allá para no pagar impuestos, pues si la ganaste acá, la hubieras hecho allá la misma plata, imbécil. Entonces son... Esta semana que pasó hablé con Freddy Storani y también con el Changuí Cáceres, y la verdad que cuando uno analiza las palabras de ellos y analiza su contexto y lo que usted plantea, digamos, más allá de la diferencia ideológica de ser un partido político distinto, el futuro del país, el futuro de la Argentina, lo que ustedes aspiran para el país, tienen allá en un claro contexto, tienen muchas coincidencias. No, todas, con esos personajes todas, absolutamente todas. Con el Changuí, digamos, militábamos cuando teníamos 21 años. Claro. Son vidas entregadas a la política, no a los negocios. No somos de Pichetto que aplaudió todos los partidos. No, digo, y yo, qué sé yo, Miguel hace lo que puede, Miguel, pero Pichetto fue, yo con Menem a los 2 años me fui, me daba vergüenza el saqueo del país que hacía, se robaban todo. Y hoy reivindican a Menem como el gran privatizador. Cuando a usted le roban algo por la calle, el teléfono se lo están privatizando. En la Argentina robar se llama privatizar. Si era de todo, ¿por qué se lo tienen que llevar ellos? Julio, usted ha tenido un largo recorrido, ocupado cargos importantes. ¿Cómo avisora el futuro de la Argentina? ¿Qué salida le encuentra? ¿Qué salida le ve? Yo le veo la única salida es la unidad nacional. Entonces, hacer una vocación nacional con aquellos que amamos la Argentina como patria, sacar a los economistas para atrás. Digo, a los economistas en serio hay buenos, ¿no? Pero hablar de que la economía esté al servicio de la política, recuperar un proyecto nacional, recuperar la alianza con Brasil, con Uruguay, con Chile, que son los países hermanos, el Mercosur, dejarnos de decir pavada, y este liberalismo de empresarios de idea, de gerentitos de cuarta, parece que todo el problema de los argentinos es juntar plata para los ricos. Yo no soy pobrista, pero defiendo el trabajo nacional. Y cuando dicen cazar en el zoológico, es porque son nefastos.
Yo leí de Paul Krugman hace 2 días en el diario La Nación un artículo en el cual semejante economista brillante explicaba que Biden había sido más eficiente que Trump en el proteccionismo contra China. Cuénteselo a los muchachos estos que están en el gobierno de hoy. Y quizás no lo entiendan. No le da la cabeza, no, lo entiende, pero le pagan para que digan otra cosa. ¿Qué le va a hacer? Si Krugman cuenta lo de Estados Unidos, proteccionismo contra China, ¿se imagina nosotros abriendo la frontera para que entre qué? El otro día vi a un idiota por televisión que decía que había que ser como Europa, que uno podía pasar de Italia a Alemania sin aduana. Entonces ya habían superado el proteccionismo. Yo digo, este idiota, el tipo no leyó un libro ni vivió en Europa, anda a vender lechuga a los franceses. El mercado común tiene un proteccionismo en el que lo sufrimos toda la vida nosotros. O sea, hay una estupidización buscada por los grandes coimeros, porque nosotros no tenemos empresarios productivos, tenemos empresarios coimeros, que es otra cosa. Ahora, le pregunto también, en relación a todo esto, ¿no? ¿Cómo ve la relación de los medios de comunicación? Porque uno tiene la sensación, los que estamos en los medios, que somos muy pocos los que vamos por la vía del medio. Da la sensación que es más negocio o jugar para un sector de la oposición o jugar para un sector del oficialismo gobernante. No, más bien, yo soy una persona que me mandaban a la televisión antes mucho y ahora desaparecí. Claro. Porque no soy, desprecio a Alberto Fernández y los que se fueron, y a Milei me da vergüenza. La canciller me da vergüenza. Me parece que podría dar curso de cocina, qué sé yo, pero me da vergüenza, en serio. Y las peleas, las cosas que nos pasan con México, no es grotesco todo es grotesco. Y empieza, yo el otro día me encontré con uno de los oficialistas, no voy a dar el nombre, pero de los oficialistas más conocidos como oficialistas, y le digo, ¿y cómo lo ves? Me da vergüenza, dijo. Bueno, o sea, no lo nombro porque no tengo que meterme en lío. Pero a eso también saben que es un papelón, que el personaje no da para personaje. Ahora, lo bueno es que los gobernadores, hay un grupo de gobernadores que valen la pena, ¿no? Que entonces, el de Chubut, Nacho Torre, el de Santa Cruz, Vidal, o el de Puyar, o el de Santa Cruz, el de Córdoba, son jóvenes que prometen y que pelean, y el mismo Kicillof pelea. Después están los alcahuetes son los conocidos siempre, que aplauden al que está arriba. Bueno, de eso hay un montón, de un lado y del otro. Bueno, el de Río Negro se ha puesto también Alberto Beretinega a acompañar los reclamos de los gobernadores patagónicos. Con ese bueno eso, es bueno. Acá lo que hay que hacer es pelear por la patria, por el trabajador, no por la cuento de la economía liberal, que vende todo. El hecho de levantar la ley de tierras, no lo hace nadie. Yo digo, van a venir los chinos, van a comprar 3 millones de hectáreas y los hijos de los oligarcas van a terminar abonando para los chinos. No tienen idea del mundo. Esto me hace acordar a Costa Méndez cuando fuimos a la guerra contra Malvinas. Creía que la podíamos ganar. No entienden al mundo, porque están atrasados, desubicaditos. Bueno, acá hay quienes creen que hablar de soberanía es decir y no precisamente defender sobre el terreno, ¿no? Para algunos decir, hablar de Malvinas se llena la boca, pero hablando, no en el terreno de los hechos. Importante es hacer patria, o sea, es decir, buscar trabajo, producir y dar trabajo, porque aparece mi conseguirse, pero dice, no, comprar afuera es más barato. Ahora, ¿cuánto se me cae si compro afuera? ¿Cuántos dejo sin trabajo? No quiero de proteccionismo bobo, pero quiero hacer un cálculo como lo hacen los países hermanos. Entonces, el día que pasaron los BRICS y no entramos, y ahí ya empezamos a perder la guerra. Es triste, es muy triste. Estamos viviendo en algo que no tiene salida. Esto de que va a rebotar es un chiste de mal gusto. Son los brotes verdes de Macri. Claro.
También cuando dicen de pronto que a Milei lo votaron los jóvenes, de alguna manera también esto es responsabilidad del kirchnerismo que indujo a Sí, votar. bueno, si después de Alberto Fernández la gente quería votar otra cosa. Claro, Yo hablé con Massa. Massa es lo menos lo menos político que he visto en mi vida. Hablé bastante con él. Tiene que haber alguien que sueñe, que tenga una ilusión, no me puede venir con Massa o Rodríguez Larreta. Ha venido una generación de materialistas extremos. ujú. Se ha perdido el contexto de hacer política desde el partido político, ¿no? Desde el sentimiento Desde el partidario. partido y desde el hecho de no enriquecerse con la política. Usted lo ve en Uruguay a Sanguinetti y a Mujica. Los dos son respetados por todo el mundo y los dos... La estupidización argentina es creer que hay que comprarse un departamento en Miami, jugar al golf y ser rico. Entonces, si quieres ser rico no te hagas político, qué sé yo, anda a producir algo. Pero bueno, es triste. El otro dato que por allí también suena como relevante para analizar o poner en la mesa es cuando algunos dicen el recambio generacional, pero eso también es una mentira, porque en realidad muchas veces lo vemos incluso en algunas provincias, ¿no? Donde el recambio generacional se ha dado de el abuelo al padre, el padre al hijo, pero viene con los mismos vicios que tenía el padre y el abuelo. Eso, si viene, viene, y si no viene, no viene. Claro. Digamos, no por ser jóvenes. La Europa de la Segunda Guerra la sacaron los viejos, lo sacaron los Churchill, los Adenauer, los de Gaulle, lo sacaron los viejos, no tenían una generación joven. Y entonces, si usted ve ese momento, y tenían los cobatos brillantes, que la Churchill estaba con el whisky en la mano, de Gaulle, si eran tipos, Adenauer, y esta idea de la juvenilla, qué sé yo, uno se puede ser joven o viejo, el problema es que razone. Para pensar la edad secundaria. Ujú. Y el otro dato es que lamentablemente muchos van a la política a salvarse, porque por lo menos uno lo ve en el interior, donde uno más conoce, quienes han fracasado en la actividad privada a veces encuentran cobijo en la No, política. eso es así. Sí, pero eso fue el menemismo. Claro, El que instaló eso fue antes no existía. El menemismo instaló la viveza como el viejo Vizcacha por encima de todo, ¿no? claro. Eso fue Menem. Menem fue eso, porque Menem era un vivillo y se comportaba como tal. No era... Alfonsín quiso ser un estadista y la verdad que fue el último. Néstor peleó un poco, Cristina se la creyó y no le daba, y Macri fue un desastre, es un papelón y es un cara rota. Piensa, es un ombliguero, piensa en su ombligo, es una cosa de la codicia y la ambición personal. Él no la derrota en Boca ya está, Cristina perdió en Santa Cruz, Macri en Boca, los dos se tienen que ir. Massa y Rodríguez Larreta son exhibición de materialismo, necesitan al no tener ideas, buscan empleados. Necesitamos alguien que vuelva a la política de los sueños. La política sin poesía no existe. Ujú. Julio, ¿usted cree que Perón era un estadista también? Pero era un estadista, Frondizi era un estadista, Ujú. sí, claro, más bien. Pero hay un momento cuando Perón va a volver que se eligen a los 3 mejores periodistas de la Argentina: Jacobo Timerman, Villarroel y Maidana. Los 3 mejores periodistas de la Argentina, y se le enviaron en diálogo con Perón. Sergio Si algún Villarroel y día tiene Roberto Maidana. tiempo, sí, búsquele. En esa entrevista está el estadista. Claro. Y ahí marcó, digamos, cosas muy claras que lamentablemente después en el tiempo muchas de ellas quedaron sin Pero ejecutarse después, porque no hubo... además, Perón no quería que hiciéramos del peronismo lo que hizo el turquito rastrero de Menem. O los Kirchner, Néstor y Cristina no lo querían a Perón. Cristina me decía ese viejo, si Cristina no tiene nada en la cabeza, un poco de resentimiento y nada más, y un poco de soberbia y resentimiento. Yo no veo nada más, estoy rodeado de gente que la admira, pero tiene podrido ya. Digamos, que es una gran verdad, ¿no? El camino que han marcado y que lamentablemente hay algunos jóvenes fundamentalmente que todavía siguen creciendo en ese proyecto político que no ha dejado nada en claro, ¿no? No ha quedado nada en claro, y lo que tienen que hacer los jóvenes es formar, digamos, debatir ideas. La Argentina necesita debatir ideas. Yo le digo, qué sé yo, no el periodismo. Yo lo escucho a Carlos Pañi y digo, él iba 2 escalones a nivel del periodismo. Claro.
no está, no dice las cosas que yo pienso, no, pero piensa. De ahí para abajo, después para encontrar un periodista tengo que caminar 2 días. Ujú. Bueno, un poco esto que le decía hace un rato, ¿no? Los que están por conveniencia o en el oficialismo o en la oposición y no precisamente tirando ideas concretas como para que la gente las discuta, aunque no piense igual, pero que por lo menos le abra la cabeza a la gente. Pañi, por ejemplo, se la agarra con el juez Lijo y lo destruye. Y Claro. dice, señores, ¿qué es el Lijo? El Lijo es el triunfo de la corrupción sobre la justicia. Y es un invento de ese juez nefasto que fue presidente de la Corte, que usted y yo conocemos, y que pues Rosati es un caballero, es un juez dignísimo, y Lorenzetti es un cachivache. Y ese cachivache quiere imponer el cachivachismo en la Corte. Y se le acercó a Milei. Pero eso es el cachivachismo. Julio, ¿y por dónde va su futuro, su pensamiento, su idea? ¿Qué pretende aquí en más? No, yo hablo con los jóvenes y trato de ayudarlos a que ellos piensen y digamos, peleen por una causa noble. Pero nada más. Yo lo que quiero, todas las semanas vienen jóvenes a verme, a charlar, y eso me da felicidad y me da vitalidad. Y escribo en Infobae los domingos, pero creo que hay que leernos, que hay que empezar a mirar de otra manera las cosas, a reflexionar. Hay que salir de la agresión y entrar en la reflexión. Seguro. Bueno, le agradezco profundamente que me haya atendido. No, gracias a vos. Bueno, Un abrazo. un abrazo Chao. grande, que esté muy bien, hasta pronto.